Vivimos más años que nunca, pero realmente estamos más saludables a día de hoy o simplemente estamos viviendo más tiempo pero en peores condiciones. No sé si vivimos más, de hecho, se sabe que vivimos en el fondo un poco menos. Como biogerontólogo, esto casi me caigo de la silla. En realidad hay muchos registros de gente que ha vivido edades realmente provectas, bien comprobado, y gran parte del misterio de las zonas azules, un mito total, son básicamente errores de apreciación o fraude directamente. Ernesto Prieto, uno de los investigadores y científicos independientes más brillantes e influyentes de habla hispana. Desde hace más de 30 años, Ernesto se ha dedicado a estudiar a fondo temas como el cáncer, el envejecimiento, las enfermedades neurodegenerativas y la salud humana, siempre desde una mirada integradora que combina medicina, biología, antropología y neurociencia. Es el creador del sistema EISA, un enfoque revolucionario para el tratamiento metabólico del cáncer y de algoritmos avanzados que permiten detectar enfermedades de forma ultratemprana y optimizar el rendimiento físico y mental. Además, ha sido mentor y asesor de atletas de élite en programas de alto rendimiento como el ciclo olímpico Río 2016. ¿Qué tiene que empezar a cambiar para romper esa inercia para empezar? Porque si ya sabemos que esa inercia va a seguir a pesar de que cambiemos, hay que tomar la acción o la decisión de empezar a cambiar. Estamos en un punto de crisis de la civilización contemporánea, donde tenemos un máximo desarrollo tecnológico, se está acelerando, es decir, la tasa a la que crece la tecnología se acelera, pero nuestra salud va para abajo y nuestra espiritualidad probablemente está a la saga de esto también. Ahora, esto es significativamente peligroso, la gente no tiene idea. Aprovecho este momento para decirte, el más acechante problema que tiene la humanidad ahora es la implosión demográfica, se está cayendo emplomado. En Japón, por ejemplo, el año 2024 ya hubo más muertes que nacimientos, eso nunca había pasado en la historia conocida, nunca, en los últimos 500 años. Esto siempre me ha sorprendido un poco y es que el 87% de las personas que ven o escuchan este podcast aún no se suscriben. Así que antes de empezar el episodio de hoy me gustaría pedirte un grandísimo favor. Y es que la forma que tienes de apoyarme a mí y apoyar este canal es suscribiéndote y es completamente gratis. Si lo haces me voy a asegurar yo junto con mi equipo de que cada semana nos traigamos a los mejores invitados allí fuera para que te sigas disfrutando del contenido que creamos aquí para ti. Muchas gracias. Ernesto, vivimos más años que nunca, pero realmente estamos más saludables a día de hoy o simplemente estamos viviendo más tiempo pero en peores condiciones. Mira, hay una cuestión probablemente a resolver primero, que es la declaración de que vivimos más tiempo que nunca. En realidad hay que distinguir, y esta distinción es súper importante en la conversación ulterior, entre la longevidad máxima, lo que se llama maximum lifespan, que es el más largo periodo de tiempo que un humano o un individuo de una especie en particular ha vivido, y la expectativa de vida al nacer, que es un promedio predictivo, una cosa así. Realmente la sanitización de las aguas, digamos, el acceso a los nutrientes, cosas tan sencillas y aborrecidas por algunos como la pasteurización, todas estas cosas han producido, que son los albañales, la propia, los antibióticos, la anestesia, anestesia quirúrgica, etcétera, produjeron un fantástico crecimiento de la expectativa, es el promedio de la expectativa de vida al nacer. Si miras nada más la cantidad de muertos por cada 1000 nacidos vivos, antes había fiebre puerperal, morían en Europa, en los partos hospitalarios, morían 1 de cada 5 mujeres en las postrimerías del parto, porque, básicamente por infecciones uterinas, adquiridas en el proceso, ¿no?, de meter las manos ahí en los tetras, una locura. Así que, no sé si vivimos más, de hecho, se sabe que vivimos en el fondo un poco menos. O sea, el maximum lifespan, como biogerontólogo, esto casi me caigo de la silla, es una de mis, ya sabes, una de mis líneas de trabajo. Y en realidad hay muchos registros de gente que ha vivido edades realmente provectas, bien comprobado, y gran parte del misterio de las zonas azules, un mito total, son básicamente errores de apreciación o fraude directamente. Es muy común en China, por ejemplo, en muchas de las zonas azules, Hunza en Pakistán y otros, que la gente primero luce más viejos de lo que son, con lo cual tiene una vitalidad propia de un hombre de la edad, de los 60 y pico, parece 70 y pico, y ya que se da cuenta que tiene un interés, empieza a fingir un poco más y a menudo toman el nombre de los padres, y esto a los investigadores nos sorprendió en los años 80, 90, que empezaban a aparecer registros fehacientes después de cierta época para acá, empezó el registro civil y todo. De hecho, mi padre, que se llamó todavía Guillermo Prieto Roque de Escobar y Sartucha, a mi padre todavía le dijeron Carlito a la familia, empezaba a llamar Carlos. Y alguien de pronto fue al registro civil y su padre, mi abuelo, lo había anotado como Guillermo Prieto Roque. Y todo eso es una cosa que es reciente. O sea, muchas de las
había una zona, por ejemplo, una zona azul que ya salió directamente de los directorios porque era una estafa que se llama Pama, una aldea, donde la gente heredaba el nombre del padre, se hacía pasar por el padre y decía que había nacido en 1886, con lo cual tenía 113 años y una celebridad. Y había un trade, porque la gente iba, recibía, la gente, acudíamos los occidentales en masa a ver el secreto de, qué sé yo, las diferentes zonas, en Costa Rica, no sé dónde, en Ecuador, ¿no? En todos los lugares, y en Grecia, no sé dónde, asistido por mi compadre de las zonas azules, que no mencionaré. Yo lo he debatido en público, como tú sabes, en público. Le he dicho, no es así, es un mito. Y entonces les llevaban cosas, desde cigarrillos y alcohol y chocolates o dinero, una cámara fotográfica. Entonces había una especie de negocio de ser más viejo, de ser longevo. Para ellos, un negociete local, basado en un fraude. Ahora se sabe que no es así. Entonces, haciendo esta distinción primera, realmente por la caída de la mortalidad infanto-juvenil, realmente el promedio de la expectativa de vida ha crecido brutalmente en los últimos 100 años, 120 años, pero la calidad de vida se ha hecho notoriamente más pobre, notoriamente más pobre. Y el problema, como tú sabes, es que todavía tenemos esta pobreza de la salud, tiene un ímpetu, un momentum, tiene una inercia. Y aún si hiciéramos todas las cosas bien, a partir de ahora vamos a tener todavía varias décadas de incremento de la mortalidad por toda causa, incluyendo cáncer, ACV, trastornos pulmonares obstructivos crónicos, trastornos óseos, digestivos, mentales, de la vista, you name it. Así que estamos en una crisis, un punto de crisis de la civilización contemporánea, donde tenemos un máximo de desarrollo tecnológico, se está acelerando, de hecho el desarrollo es supraexponencial, la tasa a la que crece la tecnología se acelera, pero nuestra salud va para abajo y nuestra espiritualidad probablemente está a la saga de esto también. Porque tú dices que si hiciéramos, incluso haciendo todas las cosas bien, tendríamos como un periodo de tiempo durante el cual seguirían en aumento todas estas enfermedades. Claro, bueno, ahí hay la primera de las cosas es que las distribuciones son asimétricas, hay una curva una de las razones por las que me gané la cancelación y la persecución en el 2020 fue por la curva de Preston. La curva de Preston se conoce desde 1975 y es que el Producto Bruto Interno de un país tiene una relación directa y proporcional con la expectativa de vida. Entonces, mientras más rico es un país, más vive el promedio de los ciudadanos, más alto el promedio de vida de los ciudadanos alcanzados. Y cuando baja el GDP, el Gross Domestic Product, equivale a más muertes o a menos años en términos demográficos. Lo vemos como qualis y dalis, son o sea, los años de calidad de vida, los años que restan, ¿no? Y eso es todo un problema porque equivale a decir que, por ejemplo, las cuarentenas produjeron ese problema. Cuando tú deterioras la economía de cualquier manera, eso produce, la pobreza que eso engendra, produce una mortalidad incrementada una década hacia adelante. Entonces se conoce perfectamente, se llama el efecto de la pobreza, está bien descrito en múltiples papers. La curva de Preston se ha reevaluado casi cada década desde 1975 y perfectamente sigue siendo igual. Y esta es una de las razones. La otra razón es que muchos de los efectos deleterios que sobre la salud tienen cosas que hacemos, fumar en la juventud, beber, exponernos a carcinógenos, etc., quemaduras solares cuando te viste te chicharras en la juventud. Los chicos están a la sombra todo el año escolar y después pasan y se hacen quemaduras, insolaciones en los primeros días de las vacaciones y esa cosa tiene un efecto acumulativo. Aún si haces todo bien después, sabemos ahora, gracias a las colonoscopías, por ejemplo, sabemos que la progresión del cáncer, la progresión tumoral es multiescalonada, hay un montón de factores que contribuyen ahí. Y por ejemplo, si las personas han fumado, si un grupo de personas han fumado durante 20 años seguidos, más de un atado por día, un paquete de cigarrillos por día, dejar de fumar a partir de los 40 hacia adelante no cambia la tasa de incidencia de cáncer. O sea, de dos grupos de 100 personas que fumaron por lo menos 20 años un atado por día, un grupo deja de fumar y el otro no deja de fumar y la tasa de cáncer permanece igual. Es decir, que los elementos, no así la bronquitis o la tasa de, o sea, la sequedad de la piel o qué sé yo, el aliento, lo que fuera, la gastritis, la tasa de cáncer atribuible al cigarrillo permanece igual, a pesar de haber dejado de fumar. Así que el daño ya está hecho. El daño estuvo hecho antes. Esto se conoce porque hay estadios, lo vimos con las colonoscopías, se ha adquirido mucha experiencia en nuestro campo sobre cómo son multiescalonadas, el proceso de progresión tumoral es multiescalonado. Así que si empezamos a hacerlo bien todo ahora, los efectos acumulativos, el ímpetu, el momentum o la inercia de
los trastornos patológicos de diferente tipo que se vienen gestando, continúa su curso. Es decir, hay un punto donde hagas lo que hagas, ya hay un mal en curso y es difícil. Arguiblemente se puede, probablemente porque la tecnología está avanzando mucho realmente, vamos a poder resolver todos los problemas, que es lo que yo he venido augurando hace mucho. Vamos a poder resolver todos los problemas de la humanidad con ingeniería biológica, ¿verdad? Pero eso hay que poder, primero, inventarlo, todavía no está inventado, y segundo, administrarlo en masa. Tú te acordarás recordar que lo hemos discutido en un momento, el descubrimiento de la penicilina, este descubrimiento portentoso para la especie humana, fue en 1928, Alexander Fleming, y nos tomó una buena década o dos, ya hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, que los antibióticos pudieran estar en todas partes. De hecho, yo conozco gente de historias familiares que recién en 1963, persona que padeció una década de osteomielitis, una década de osteomielitis, infección recurrente del hueso, y le drenaban el aquello y la curaban, y venía y iba, de la familia de mi esposa. Recién en 1963 ingresaron en la isla de Cuba y fueron disponibles, y en Argentina y otros lugares de América, suficientes cantidades de antibióticos, o sea, cantidades relevantes para la población general, para empezar a decir que este fenómeno ya es asimilable a la humanidad. Así que estamos todavía a un trecho, ¿no? Estamos realmente en problemas. Claro, y estamos en pleno, tú hablabas de ese momentum, ¿no? De esa inercia que llevamos. ¿Qué tiene que empezar a cambiar para romper esa inercia para empezar? Porque si ya sabemos que esa inercia va a seguir a pesar de que cambiemos, pues hay que tomar la acción o la decisión de empezar a cambiar. Y la más importante cuestión, yo pienso, es cambiar la calidad de la materia alimentaria. O sea, es limpiar nuestra alimentación. Quizás lo pudiera expresar de una manera más abarcadora aún, que es limpiar o sanear todos los ingresos del cuerpo, o sea, los alimentos del cuerpo. Esto incluye también las impresiones. Estamos viviendo a contramarcha, estamos comiendo comida emponzoñada, y estamos viviendo a contramarcha de los ritmos vitales. Esto es parte de lo que el rumbo de la civilización, desde que empezaron a aparecer tecnologías como la luz eléctrica, la televisión y todo esto. Entonces hemos podido prolongar las horas de vigilia. Yo me acuerdo como en Cuba los grandes apagones, en realidad eran alumbrones, la mayor parte del tiempo no había luz, y cuando venía luz empezaba. Los dos momentos más importantes de la cultura cubana es cuando venía el agua y cuando venía la luz, ¿no? El día que venía el agua, el día que venía la luz. Entonces, y yo me acuerdo que claramente que la gente se iba a dormir cuando no tenías luz, quedaba con viste, un quinqué, una lamparita, qué sé yo, de aceite, una vela. Los días de los apagones, que era la mayor parte de los días, aquellos periodos difíciles, y ahora también, la gente simplemente habla un poco, se mece en la mecedora en el portal, espanta los mosquitos con un abanico y se va a dormir, ¿okay? Con su mosquitero y se va a dormir. Hemos vivido milenios en una cierta franja del círculo circadiano, ahora hemos corrido tenemos una disrupción circadiana, y eso es un input muy importante. Así que lo más importante sería, lo que permitiría empezar a disipar estas injurias, es limpiar la materia alimentaria, incluyendo el aire, comida, aire y las impresiones, y que las impresiones entren, las tres clases de alimentos, que entren en los momentos correctos y de la calidad correcta. Y esto, francamente, va a requerir un esfuerzo cultural, un esfuerzo masivo, ¿no? Y después, bueno, los individuos es una cuestión de conciencia individual. Tienes todas las opciones y escogerás una, ¿no? Luego te iba a comentar, porque he leído sobre, claro, ya claramente yo creo que de tu época de joven a mi época de joven ya sería distinto, incluso aún más el tema de los cielos sin estrellas. El otro día las proyecciones con la cantidad de satélites que se están lanzando constantemente, de cómo nos estábamos quedando incluso con cielos sin estrellas, que prácticamente un niño que nace a día de hoy probablemente vaya a ver muchas menos estrellas que la que vimos, bueno, tú en tu juventud y yo en la mía. Entonces, ¿cómo está haciendo? Me quería meter en esa parte porque yo creo que lo más tradicional es hablar de la alimentación, que yo creo que eso es lo que más controla la mayoría. Pero ¿cómo está afectando esa disrupción circadiana y esa que yo creo que muchas ciudades incluso se enorgullecen de ello, ¿no? Ciudades que no duermen, tipo Nueva York, incluso ciudades capitales como Buenos Aires, Santiago de Chile, etcétera. ¿Cómo está afectando ese ritmo de vida, esa disrupción circadiana, y justamente cómo está empeorando la salud en general? Es difícil decirlo con certeza cuantitativa.
La razón de esto es que en ciencias, como tú sabes, el método de la variable aislada es un recurso importante, entonces, pero hay tantas variables que han sido movidas que es difícil decir exactamente qué porción del deterioro de la salud contemporánea se debe a eso y qué porción se debe a todos los otros, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, los disruptores endocrinos son brutalmente más importantes porque nosotros ya veníamos, hay varias generaciones de luz eléctrica y de noches de juerga, varias generaciones, um, expuestas a, digamos, con una disrupción circadiana específicamente, pero la inundación más reciente de las últimas 3 décadas de los disruptores endocrinos probablemente es responsable, porque yo no había recuerdo antes, por ejemplo, informes sobre una disminución de la distancia anogenital y otras características del dimorfismo sexual en humanos. De pronto, claramente, o sea, la calidad y cantidad del espermatozoide, la cantidad y calidad de testosterona libre, la fuerza prensil y otros muchos indicadores, francamente, son preocupantes, y eso ha sido una curva así en los últimos 30 años. Y de hecho, desde Tomás Alva Edison para acá, unos 20 o 30 años después de ya disponible la bombilla eléctrica, que podemos decir, que las ciudades se electrificaron, empezaron a extenderse comercialmente todas las horas, la gente empezó a encontrar la posibilidad de no dormir, y de hecho, la cafetización, la cafeinación, ¿no? La cafeinización de la sociedad, esto es más reciente, no es más reciente, decía, es más antiguo que los disruptores endocrinos. O sea que yo creo que hay cosas muy graves, muy serias, no reconocidas, muy serias, pero es muy difícil decir qué es qué. Yo creo que la única acción racional acá es parar todo de golpe, o sea, empezar a bajar en masa todas las disrupciones y esperar que eso sea suficiente, ¿no? para reparar el daño. Pero el daño está hecho. ¿Dónde empezó a distorsionarse todo nuestro entorno? Bueno, depende qué marco de tiempo querramos, ¿no? La primera gran disrupción en términos geológicos, mirados en eras geológicas, en eones, nuestra especie llevaba ya muchos milenios. De hecho, desde el fin de la cuarta glaciación hacia acá, el modo de vida continuó siendo esencialmente el mismo. Éramos cazadores y forrajeros. Me da gracia que dice cazadores recolectores. No. Cazadores forrajeros, no es lo mismo. Es hunter-gatherers, ¿no? Los forrajeros. No es que recolectores da la impresión bucólica que vamos con una cesta poniendo frutos. No. Hay que raspar cosas, abrir. Anyways, eso ocurrió durante 140.000 años del último periodo, estamos hablando después de millones hacia atrás. Y la primera gran disrupción fue nada menos que el descubrimiento, la domesticación de las plantas, ¿no? La revolución neolítica. Esto fue significativamente útil para la especie como un todo, no muy bueno para los individuos. De hecho, hay estudios muy interesantes, antropológicos, donde el organismo del cazador era mucho más robusto, en promedio, es mucho más robusto, de acuerdo con la evidencia fósil, que el organismo del labriego, el organismo del campesino, ¿no? Lo que pasa es que poder acumular granos o tubérculos secos, o digamos lo que hemos hecho, frutos secos o vegetales encurtidos, las tecnologías que rápidamente desarrolló esta pujante revolución de la agricultura, acaecida hace unos 10.000 años, la verdad que nos permitió bajar la tasa de mortalidad como si fuera la corriente trifásica, ¿no? Es decir, tienes alimentos suficientes para sostenerte en las más duras heladas, los inviernos más crudos, que eso era una tasa de mortalidad altísima la que teníamos. Bueno, considerando esto, la primera gran disrupción es buena para la especie, mala para el individuo, es la revolución neolítica, la domesticación de las plantas. Y después, gracias a la revolución científica y otras cuestiones del siglo XVI, XVII en adelante, maravillosas para nuestra especie, como un todo, nos permitieron descubrimos a la vez el telescopio y el microscopio, ¿no? Entonces descubrimos un micromundo maravilloso y un macromundo espectacular. Y otras muchas cosas, las matemáticas, la ingeniería, todo. Pero ahí entonces empieza a ver eso, genera las bases de la revolución tecnológica más reciente, y empiezan a hacer, bueno, la agricultura mecanizada, los pesticidas, hay una parte de la revolución científica e industrial, es la química. Descubrimos cosas fantásticas, y por cada azul de metileno que descubrimos, por cada sustancia estrictamente sintética maravillosa, o el BHT o lo que fuere, hay una miríada de sustancias, son 3 o 4 miles de sustancias,
muy útiles para lo que sea que hacen, para pulir metales, para blanquear tejidos o para digamos, congelar especímenes o lo que fuere que hacen, que son tremendamente, porque el pelo no se ponga rizo, ¿no? Tremendamente tóxicas. Entonces tenemos ahí una segunda oleada importante de disrupción que fue justamente la revolución química, ¿no? Parte de la revolución científica, de la revolución industrial, que trajo inmensos beneficios para la especie como un grupo. Ahí dominamos los ecosistemas, bueno, y empezó la transición demográfica, empezamos a tener menos hijos y menos muertes. Antes teníamos muchos hijos, muchas muertes, ahora tenemos menos hijos, menos muertes, se conoce como la transición demográfica, y la tasa de natalidad empezó a caer. Ahora esto es significativamente peligroso, la gente no tiene idea. Aprovecho este momento para decirte, el más acechante problema que tiene la humanidad ahora es la implosión demográfica, se está cayendo emplomada. Yo hace muchas décadas, hace 40 años, por razones de quien me formó a mí, uno de los maestros, estaba al tanto de esta cuestión del crecimiento exponencial de la población, le llamaba la pesadilla de Malthus, ¿no? Que era verdad, la población de la Tierra se venía duplicando cada más o menos 40 años, el doubling time. Sin embargo, ahora eso se ha frenado considerablemente, pero lo que no veíamos, lo que yo no veía, porque no miraba el censo, no sabía leer entre líneas, es que la tasa de natalidad iba creciendo el bulto de gente, pero la tasa, el ratio al que crecíamos de natalidad, venía descendiendo y ya en todos los países desarrollados está por debajo de la tasa de reposición. La tasa de reposición es 2.1, obviamente, ¿no? Cada mujer, ahora estamos en la sociedad más o menos mitad y mitad, hombres y mujeres, roughly. Y por cada mujer tiene que haber 2.1 nacimientos. ¿Qué uno hace con 0.1 humanos? No es así, es una cuestión de promedios, por supuesto, pero para que por lo menos sigamos siendo los mismos. Por debajo de eso se achica la población inexorablemente. Y esto la gente dice, qué bueno, vamos en vías de la extinción, literalmente de la extinción. En Japón, por ejemplo, el año 2024 ya hubo más muertes que nacimientos. Eso nunca había pasado en la historia conocida. Nunca. En los últimos 500 años. ¿Okay? Y de hecho se cierran escuelas y kindergarten todos los días. No hay de hecho, se va a hacer disruptivo en muchos aspectos. Por ejemplo, real estate, porque la gente está construyendo edificios. China está llena de edificios. De ciudades fantasmas. Vacíos, completamente. No hay población para ellos. Así que eso es un asunto. Y esto se parece muchísimo, David, a una cosa que yo noté hace mucho en la biología tumoral, tomando notas para un paper que justo estoy trabajando ahora, es una evaluación matemática del crecimiento tumoral, que no simplemente por teoría, sino porque, ¿qué pasa con el metabolismo, la tasa metabólica, los nutrientes? Una de las cosas que notamos, yo y otros investigadores, es que en las últimas etapas del desarrollo tumoral, la tasa de natalidad cae, o sea, la tasa de reproducción de las células cae, sin embargo el tumor sigue creciendo. Y todos los tumores pueden replicarse un número fijo de replicaciones, es una tasa fija de replicaciones, más que eso no. Porque entonces hay un punto donde si las replicaciones siguieran, de pronto el tumor era 4 o 5 veces más grande que el hospedero. Claro. Es decir, una personita así y un tumor del tamaño de una casa. Eso nunca llega a suceder por razones de distribución de recursos, pero eso se parece mucho a lo que le está pasando al planeta. La población humana está creciendo, pero la tasa de natalidad se está hundiendo, y eso es muy, muy semejante a lo que pasa en los últimos estadios del desarrollo del cáncer, ¿no? Así que si algo podemos sacar de la ciencia, de la biología tumoral y de lo que hemos hecho en las últimas décadas, el laboratorio y otros, es momento de tomar acción para, primero, frenar el daño sistémico, y segundo, tomar las medidas para estabilizar la población humana. Si no, todo esto no tiene sentido. Esto que estamos haciendo tú y yo, no va a haber quien lo aproveche, no va a haber población, básicamente. Pero me voy a poner un poquito aquí conspiranoico y me voy a salir un poco de la entrevista, pero ¿no crees que con todos los avances tecnológicos que estamos viendo en robótica, inteligencia artificial, conviene ese cambio de tendencia de cómo venimos aumentando en población, teniendo en cuenta que en 500 años hemos pasado que de 500 millones a 8 billones de personas? No, de hecho no, porque más allá de la robótica o no, más allá de los servomecanismos o de las inteligencias autónomas basadas en silicio, no, el hecho concreto es que no hay una conversación a tener si en el contexto de una vida, no sé si lo que tú preguntas supone que vamos a extender indefinidamente la vida. Esto no es cierto. Yo no comparto para nada la idea o sea, existe y hemos buscado. Yo fui uno de los
primeros en hablar o sea, usar la analogía del escape velocity, ¿no? De la velocidad de fuga actuarial, para el cáncer primero, y después en biogerontología, es que si vives lo suficiente, vivirás eventualmente de manera indefinida, porque cada año que vives de más, hay nuevas tecnologías que te hacen vivir un año más, en cuyo caso estás vivo para las nuevas tecnologías y así indefinidamente. Eso nunca había sido posible y se avisora que está ahí a unos 10, 12 años de distancia. Yo no lo veo, yo estoy adentro del mundo de la investigación de práctica experimental y no lo estoy viendo. De hecho, lo que parecía que David Sinclair y otros estaban diciendo, en el fondo, no es por ahí. O sea, francamente, para empezar, mucho era falso. Eso obviamente hay un escándalo con eso, no sé si sabes, ¿no? Sí, sí. También lo he debatido a Sinclair en público, no con este tema. Él dice que no hay un límite, pero hay un límite, se llama el límite de Hayflick, es un límite técnico a cuántas replicaciones puede tener las células del organismo humano, de la especie humana. Entonces, lo que sí te digo es que podría ser fácilmente argumentable, es que vamos a vivir mucho mejor hasta los 120, 123 años. Mucho, es espectacularmente mejor. Pero eso es calidad de vida, no cantidad de vida, ¿no? O sea, entonces, volviendo al asunto, robótica o no robótica, ingeniería biológica o no, no va a haber en quien, asumiendo que la vida tiene un límite, por lo menos en este siglo, no nos alcanza este siglo para reponer la civilización humana. O sea, a la actual tendencia, de mantenerse la tendencia de la caída de la tasa de natalidad, en 3 generaciones más, Japón va a haberse reducido a un 3% de su población actual. Wow. Right? 3%, 5% de la población actual. Entre otros muchos países. Yo estaba, de hecho, viviendo en Barcelona cuando eso pasó, unos meses ahí colaborando y qué sé yo, hace unos años, esto fue en el 2018, por ahí, y llegó la noticia que yo vi de que justamente es la primera vez que la tasa de natalidad era en Cataluña era inferior a la tasa de reposición. Eso está por todos lados. Right? Y ese es el efecto de la riqueza. El mayor anticonceptivo que ha inventado la humanidad es la riqueza. Cuando los países se hacen ricos, cae emplomada la tasa de natalidad. Esa es una de las primeras verdades que aprende uno en la ciencia de la demografía. ¿No? Estamos en aprietos. Mira, tú has mencionado el tema del cáncer y sin duda es una de las enfermedades que viene en aumento. Bueno, una de ellas es cáncer de colon también. Otro tipo de enfermedades con el apellido modernas. Enfermedades modernas como la enfermedad autoinmune, Alzheimer, cáncer, han sido algunas de las consecuencias que estamos viviendo de toda esta locura, ¿no? De todo este cambio que estamos viviendo en esta era moderna a la cual no nos hemos adaptado lo suficiente. ¿Crees que en algún momento, te hago 2 preguntas de una vez, ¿crees que en algún momento nos podamos adaptar a todo este entorno moderno en el que vivimos, lo que probablemente tú y yo consideremos como algo normal? ¿Y cuáles serían las consecuencias que tendríamos que padecer para llegar a una adaptación si lo hubiese? Sí, bueno, la respuesta más rápida es no. Hay que ver que tenemos que llegar a un acuerdo sobre qué es adaptación. Pero el problema fundamental, y de esto hay mucha evidencia previa en biología, el problema fundamental de por qué no surge una adaptación, entendida técnicamente como una cierta nueva disposición de los genes a un cambio ambiental, es porque los daños de los cambios ambientales ocurren tarde en la vida. En otras palabras, los daños que la vida contemporánea causa en el organismo precipitan la morbimortalidad más allá del fin de la etapa reproductiva. Con lo cual no hay necesidad para la especie, no hay necesidad de encontrar una adaptación, porque eso no pone en peligro la supervivencia de la especie. Esa es una de las razones por la cual es tan ingenioso el hecho de que el recurso que ha encontrado el organismo de los primates, humanos y no humanos, nuestra especie, los bonobos, los gorilas, los orangutanes y los chimpancés, la ausencia, el silenciamiento de un gen específico que termina la síntesis de vitamina C dentro del organismo de todos los demás animales, mamíferos o no. Ese silenciamiento ocurrió por un cataclismo ambiental, se cree, hace unos 80 millones de años. Y nuestra especie encontró un recurso, nuestras especies, los primates, un recurso para adaptarse a esto, que es básicamente usar una molécula que el hígado sintetiza alegremente, porque está metida en todo, es una molécula esencial para la vida, que es el colesterol. Y con eso entonces hace una especie de escayola o de yeso, de enduido de las paredes arteriales que por falta de vitamina C endógenamente creada, una prerrogativa que tienen todas las demás especies, se producen grietas diminutas, grietas de estrés mecánico en las arterias de más grueso calibre, de mayor presión. Las coronarias, las carótidas, el callado aórtico, el tramo
abdominal de la aorta, etc. Eso tiene el raro efecto de que produce oclusión arterial tarde en la vida, pero el maravilloso efecto de que no te mueres de sangrado temprano en la vida. Y como eso ocurre, la muerte por enfermedad cardiovascular, la ASB, ocurre en promedio 98% de las veces más allá de la fase reproductiva, entonces no afectó para nada, no era necesario, no fue necesario en estos 80 millones de años una adaptación, una reprogramación de nuestro genoma para copar, ¿cómo se dice? Lidiar con un cambio ambiental. Así que aquí estamos, sin ningún problema. Padecemos escorbuto subclínico, todos los humanos, y con un poquito de vitamina C ya no nos morimos, de escorbuto galopante, que se te caen los dientes, te mueres de sangrado. Pero los pequeños cambios que el cuerpo tomó, como el ácido úrico, que es un recurso también, el ácido úrico es una molécula espectacular, es un agente reductor espectacular, que lo que baja la tasa de oxidaciones y también fastidia las articulaciones y otras cosas. En ausencia del verdadero pool de antioxidantes, que son todos micronutrientes, el organismo dice, me voy a quedar con el ácido úrico que estoy generando porque con esto bajo la tasa de oxidación. Es un modulador redox. Eso no lo he escuchado en ninguna parte, salvo en mi laboratorio. Pero es un hecho. Entonces el organismo, ya respondiendo a tu pregunta, si el cambio que hay que hacer produce un beneficio para la especie como un todo, o sea, asegura la copia fiel del ADN, entonces la especie acomete ese cambio. Si no, si el problema que nos acecha ocurre, la muerte incluso, después de la fase reproductiva, no va a haber una adaptación para ello. Eso es una verdad de la biología evolutiva, es una verdad básicamente establecida en biología, ¿no? Y sí. ¿Y por qué antes no había, porque por ejemplo está esta doctora, que no sé si la conoces, venezolana, María Gloria Domínguez, que se dedica a estudiar la microbiota en poblaciones aisladas, en el Amazonas, etcétera? Y de hecho tiene papers en The Lancet, revistas de prestigio. Interesante. No hay prevalencia en ese tipo de poblaciones aisladas de enfermedades como cáncer, Alzheimer, enfermedades autoinmunes, que en cambio en la sociedad moderna van galopantes. So, Porque no hay prevalencia de esas enfermedades en ese ¿qué podemos arguir de ello? ¿Qué razonamos a partir de ahí? No, bueno, un poco lo que veníamos hablando antes, que todo el contexto es lo que ha cambiado, pero son tantas variables que es difícil como que identifiques. Claro, claro. No, seguramente el ambiente es un problema. La respuesta que yo te decía es que si nos vamos a adaptar o no, en términos, la adaptación yo lo entendía, tu pregunta en términos de un cambio del genoma. Sí. Que esto es parte esta tensión dinámica entre el ambiente, el genoma, el individuo, el epigenoma, etc. En nuestro documental, como sabes, Cáncer y Civilización, de hace 12 años o más de una década, nuestro análisis en las poblaciones remotas del opuesto, de los Inuit, los Yupik y todo esto, los Masái, etc., los Corsegos también, los Com, etc., pero en particular los pueblos del Ártico, tenía un microbioma robustísimo, muy peculiar. Ellos no comían ni una sola lechuga, porque no crecen ningún vegetal, hay que entender. El Ártico es una línea en particular, se llama el tree line, la línea de los árboles, y la vida de ellos ocurre más allá de donde crecen los árboles. Ellos comen alce, caribú, foca, pescado y más pescado, right? Y su microbiota es excepcional, no es cierto, yo lo sé porque conviví con ellos y los medí, los olí y los abracé, no es cierto que la fibra insoluble es indispensable para los seres humanos, es un disparate. De hecho, no podrían existir todos los hunter-gatherers que no comían una sola lechuga, comían básicamente lo que se recolecta son huevos de codorniz y otras cosas, ¿no? O miel, que no tiene fibra tampoco insoluble. Y eso claramente, como tú bien has dicho, y la doctora expone en lo que tú me has dicho recién, es que ciertamente las enfermedades degenerativas son enfermedades de la civilización. El argumento mismo de mi documental es cáncer y civilización, ¿verdad? Se conoce como el principio de Tanchot. Tanchot era un médico del siglo XIX que se dio cuenta, Stanislav Tanchot, y es una proporción que es la siguiente. Dice, la mortalidad por cáncer crece de manera proporcional al grado de civilización de un país. Y por supuesto después mandaba un chascarrillo que Francia era 3 veces más civilizada que Inglaterra. Bueno, tiene 3 veces más cáncer. Entonces ahí en esa circunstancia estábamos al fines del siglo XIX y todo oncólogo clínico que valía lo que cualquier investigador sobre oncología
de inmediato encontraba una de las preguntas fundamentales de la profesión en ese momento, en el siglo XIX. ¿Por qué los Inuit no tenían cáncer? Entonces, por eso, y todas las expediciones, todo lo que desenterramos, todo digamos, el tesoro de información que recuperamos para la profesión, empezó de ahí, de las grandes expediciones, de Amundsen, de Leavitt, de, por supuesto, Vilhjálmur Stefansson, todo esto. Y nuestros propios viajes, que fueron 4 viajes, constituyen una expedición en conjunto donde claramente reafirmamos lo que decía la ley de Tanchot, y además el hecho probable de que lo que explicaba, la explicación a la falta de cáncer en los Inuit hasta la llegada del estilo de vida europeo, de los balleneros, los whalers y todo esto, se explica porque había muy baja glucemia, una gran riqueza micronutricional, porque comían comidas ricas en vitaminas y cofactores minerales, etc. Y a la presión parcial de oxígeno continua. Ahora esto viene con un costo. Es ese tipo de circunstancia favorable a la respiración celular. ¿Right? Muchos micronutrientes, mucho oxígeno, presión tisular parcial de oxígeno y baja glucemia, y de hecho periodos de cetonemia alternados, viene con el costo de que la demanda calórica del cazador, en particular el cazador en lugares fríos, es más o menos entre 7.000 y 12.000 calorías por día. Con lo cual, la salud era óptima, pero la longevidad máxima se acorta. Right? Se gastaba la vela demasiado rápido. Esto es una ley que se conoce, está descrita por Rubner desde 1908, y es que la ley de la L, le decimos nosotros, que el expendio calórico total es inversamente proporcional a la longevidad máxima. Esto es así para todas las especies testeadas, ¿no? Y si por alguna razón una especie resuelve bajar su tasa metabólica y su expendio calórico, esa especie vive más. Por ejemplo, los Galápagos. ¿Right? Entonces esto es fascinante y pone en cuestionamiento muchas de las teorías de reparación del ADN y toda esta cosa de Sinclair y otros. El grupo de Sinclair, en el fondo, el grupo de Sinclair lo que están persiguiendo no es ciencia pura, es ciencia patentable, de la cual pueda sacar un producto y hacerme muy rico. Ese es el problema de perseguir un usufructo de la ciencia. La ciencia para mí es una empresa pura, empresa en el sentido de un endeavor, ¿no? Es un emprendimiento puro, cuyo verdadero, que debería estar financiado de arriba, por gratia, ¿no? Cuyo único propósito debería ser encontrar la verdad. Y después, bueno, si eso tiene una utilidad y se puede construir sobre eso algo más para la humanidad, pero donde estás buscando ahí, esa ruta es pobre. En cambio, la ruta que siguió mi laboratorio es una explicación termodinámica de por qué envejecemos y por qué hay cáncer y por qué hay otras patologías. Y las soluciones para eso son todas al alcance de la humanidad. Tienen que ver con la autofagia pronunciada, sostenida, el ayuno profundo, como decimos nosotros, que se ha llamado en todos lados ayuno prolongado. Nosotros decimos deep fasting, ayuno profundo. Y otras cuestiones que tienen que ver con reparar los mecanismos enzimáticos, pero con sustancias que son todas no patentables, porque son vitaminas, están protegidas por la ley y no se puede hacer un negocio con eso, salvo que tu envase sea muy lindo. ¿Right? Pero así debe ser, así debe ser. Creo que es para todos, ¿no? Así que bueno, esa es mi visión sobre este asunto, ¿no? Te preguntaba eso porque, claro, llegamos al punto en el que no nos vamos a adaptar, pero tampoco podemos volver. O sea, pero tiene que ocurrir un punto de inflexión. No sé si me explico. Entonces, para que cambie todo esto, tiene que haber un punto de inflexión. No se trata de volver al hombre de las cavernas o a irnos a esas poblaciones aisladas en el Amazonas, pero tiene que haber el cambio porque no nos vamos a adaptar. Entonces, ¿cuál sería? No te voy a decir cuál sería la solución, pero obviamente cuál sería por lo menos el principio de ese punto de inflexión o el camino que debería ir cogiendo la humanidad para empezar a cambiar la inercia que llevamos. Bueno, si de verdad quieres saber, lo que yo pienso que está metido ahí es muy particular. Yo no sé si tiene una solución general. Puede que no tenga una solución general. En tanto y en cuanto, mientras vivamos en una sociedad no totalitaria, es decir, a menos que tú obligues a la población a comer limpiamente, a ejercitarse como Dios manda, como el cuerpo necesita, como il faut, y hacer toda otra serie de cosas, ayunos y qué sé yo, todo esto, no que sea un toque de queda, el curfew, cuando te vas a dormir, cuando digo yo, o el ejército te lleva preso y así, ¿no? Y te levantas al amanecer como en los monasterios o en los campos de concentración, o los campesinos. En las escuelas en Cuba nos despertábamos al amanecer para trabajar y todo eso con los campesinos. Cada año, después te contaré eso que era.
a la escuela al campo. A menos que tú hagas eso de manera mandatoria, mientras haya una sociedad donde las personas tengan la libertad de elegir qué hacen, el problema acá es que no todos los individuos queremos lo mismo, no todos tenemos el mismo propósito, y algunas personas, me atrevo a decir el grueso de las personas, 80% de las personas, porque yo veo, no es correcto decir 80%, porque pareciera ser que yo hice un estudio, no lo tengo tal estudio. Mi percepción es que la mayoría de las personas prefieren el placer, la gratificación inmediata, y ahí está un problema. Toda la vida ha sido así la humanidad, desde los albores de la humanidad, millones de años atrás, pero no había opción. Tenías que moverte, tenías que ponerte al sol, tenías que meterte en agua fría, tenías que comer grasa y carne, tenías que, etcétera, ayunar, tenías que hacer trabajos pesados, etcétera. Mientras puedas elegir, muchas personas van a elegir los rigores autoimpuestos de una vida saludable, que es completamente un artificio, porque artificio para el hombre moderno. Yo no necesito salir a trabajar ni ganarme el desayuno, nada de eso. Yo chasqueo los dedos, me traen 5.000 calorías a la mesa y paso una tarjeta y digo gracias. ¿Right? Entonces, es una prerrogativa que vamos a tener y muchos no lo van a querer hacer. Muchos dicen no. Es más, en la medida en que desarrollemos mejores curas ingenieriles, entonces yo voy a vivir absolutamente una vida, me voy a despachar lo que quiera sensualmente. Cuando tenga el resultado, voy, me curo, me saco el tumor o el bicho o lo que sea, o me reparo la arteria y aquí no pasa nada y seguimos de parranda. Entonces, eso es lo que yo pienso que va a pasar. Es más, es lo que veo que está pasando, más que lo que pienso. Entonces, yo prefiero una sociedad libre, no totalitaria, aunque no seamos sanos, y lo que vamos a tener es que elegir. Algunos de nosotros vamos a tener que elegir. Yo reconozco la dificultad de esto, y mi empeño ha sido justamente en tratar de crear conciencia y de animar a la gente a que vaya a una ruta mejor, no porque quiera vivir para siempre, ni porque crea que la inmortalidad es apetecible, sino porque una herramienta física apta te ayuda, es el vehículo de tu propósito, es la herramienta de tu propósito en la vida. Y la pregunta es, ¿tienen un propósito claro los seres humanos? Sí, no, yo comparto tu opinión viéndolo desde ese punto de vista. Nunca lo había visto desde ese punto de vista, pero yo creo que la falta de propósito es un problema real en la humanidad a día de hoy. Y sí. Y sí, pero si no hay tal cosa como si no hay una verdadera razón para diferir el placer, ¿no? Para decir, ok, el placer, ahora voy a hacer rigores, ¿no? ¿Por qué lo iba a hacer? Entonces la persona se siente mínimamente estresada con algo y acude a todas las curas momentáneas del displacer, que eso, bueno, ya sabes, hacer todo lo que no hay que hacer, ¿no? Comer de todo, hacer no sé qué. Bueno, es así. De alguna manera nuestros antepasados tenían una robusta salud a pesar de sus deseos. ¿Right? Ninguna, yo no he estado con ellos. Yo no es que leí estos libros diferentes de los que leyó la otra doctora. Yo he estado conviviendo con esta gente. En ese sentido no soy un antropólogo de escritorio, de salón, sino de campo, como la médica que mencionaste ahorita en la Amazonia, ¿no? Ninguno de ellos quiere regresar atrás. Ninguno vuelve a hacer trineo. De hecho, ahora si vas, están con trineos de motor, mototrineos, no trineos de perros. Y están con rifles, no con lanzas, no con flechas y qué sé yo. O sea que ninguno de los cazadores que viven quiere volver para atrás. Ninguno. Porque los rigores de la vida ancestral son así, durísimos. Y la muerte es tu compañera constante. O sea, la probabilidad de morir por accidentes, traumatismos, qué sé yo, cuando trabajas en esas circunstancias alguien hizo el cálculo en términos de los hallazgos ortopédicos, digamos, fósiles, de que el hombre de paleolítico tenía las mismas probabilidades de sufrir traumatismo físico, incluidos fracturas abiertas, dislocaciones, golpes, etcétera, que los bull riders, estos tipos que hacen los vaqueros que se suben y hacen esta cosa, o los que hacen motocross, ¿no? Que se rompen la crisma todos los días. Ahora, así vivíamos. Entonces, realmente, ahora tenemos los gimnasios, pero, en fin, es un asunto importante para la humanidad. Resumiendo entonces, los temas más acuciantes son justamente un empobrecimiento sistémico de la salud humana, una caída emplomada de la tasa de natalidad, y esto termina la civilización humana en 2 o 3 generaciones más, right? Y el problema del libre albedrío,
y cómo podemos entonces, sabiendo lo suficiente, elegir hacer las cosas, o sea, no me sale bien en este idioma, pero es como el retardo del placer. O sea, ¿cómo sería? Cuando yo en vez de la gratificación inmediata... Diferida, ¿no? Claro, en vez de la gratificación inmediata, la gratificación diferida, y hago primero lo que el cuerpo necesita y después veo cómo disfruto de la manera no pecaminosa para el cuerpo. Todo esto dicho, el otro rollo que tenemos entonces es que no es tan simple como parece. No es que nos equivocamos en la ruta. Es que ya hay entidades inmorales que saben perfectamente, por ejemplo, que la nicotina es adictiva. La industria del tabaco hizo esto así en nuestra cara durante mucho tiempo. La nicotina es adictiva y que hay películas de esto incluso, el negocio de ellos estaba en el negocio de la distribución de nicotina para que la gente volviera al cigarrillo, pero lo ocultan a la población. Por supuesto, el efecto colateral de esto es que es una tasa importante de incremento de enfermedades respiratorias, de cáncer, etc. Lo mismo con todas las demás cosas, ¿no? Es muy significativo eso, muy significativo. Pero es muy significativo que se sepa a ciencia cierta, es decir, con numerosos estudios experimentales, neurocientíficos, filosóficos, etc., que muchas moléculas naturales, como psilocibina, los hongos, etc., dimetiltriptamina y otros, expanden la conciencia, la comprensión y traen paz al individuo, traen conciencia, reconciliación, etc. Y esas sustancias sean todas o casi todas prohibidas. En cambio, el alcohol, el etanol, que claramente te hace más violento, que es adictivo, que destruye familias, destruye carreras, destruye vidas, eso lo puedes promocionar en la ruta con un gran cartel. Keep walking. ¿Eh? Y decir, keep crushing. síguete accidentando. ¿Ok? Estamos en problemas. Sí, porque el sistema es lo que está prostituido, creo yo. Bien. Que ahí es donde está. Y mire, y una de las consecuencias, una de las tantas consecuencias que está teniendo obviamente el estilo de vida moderno es la obesidad. Y creo que la estamos normalizando tanto que no nos parece un problema. ¿Cómo hemos llegado a ese punto? Bueno, porque ya en los Estados Unidos realmente es incluso devastador, ¿no? Te vas sobre todo a esos estados centrales. Recuerdo ver balanzas para pesarse la gente y parecen balanzas de animales, industriales. de ganado, sí. Increíble. ¿Cuál es, obviamente a nivel yo creo que el tema del que no haya un propósito para la persona es un problema, y el que sea tan fácil conseguir dopamina allí fuera, esa gratificación inmediata, obviamente está llevando a la población a esos términos. Pero ¿cuál es el principal problema de que no se esté viendo la obesidad como una enfermedad? Hay que ver de quién viene esto, ¿no? Para ser enteramente justos, el problema anterior que teníamos era realmente, realmente serio. Mucho peor. O sea, un problema infinitamente peor que la obesidad, que es una mala calidad de vida que produce más enfermedades una década. Una obesidad sostenida, diabetes sostenido, produce claros problemas y deterioro de la calidad de vida, de la cantidad de vida en las décadas subsiguientes. Una hambruna te mata este invierno. O sea, el grueso de la mortalidad humana durante millones de años fue por malnutrición proteico-calórica, desnutrición proteico-calórica. O sea, realmente moríamos de frío, de hambre, de infecciones, de depauperación. O sea, cuando estabas realmente malnutrido, venía una gripecita y te liquidaba. Empezaba esas pestilencias a lo largo de toda Europa. Se sabe hace mucho que las grandes epidemias descritas en Europa, sobre todo, donde más Europa y el Medio Oriente, donde tenemos más registros epidemiológicos de los siglos del 12 hasta acá, siempre venían precedidas de un periodo de inundaciones o hambrunas, o que sea, un periodo donde de pronto había heladas, o se bajaba la calidad de los alimentos frescos, y de pronto entonces quedaba inerme el sistema inmune de los hospederos, y ahí era un fuego, como un fuego forestal, ¿no? El virus que fuere, o sea, virus era lo que fuera. Entonces, decía, para ser enteramente justos, comparado con lo que nos pasaba antes, este es un mejor problema a tener. Yo siempre la busca de mejores problemas. Nos encantaría tener un problema de verle $14 millones al IRS, al fisco. Quiere decir que quiere cobrar ese 14 millones, el 40% de impuesto a las ganancias, qué buen problema a tener, ¿no? Está muy bien. Entonces, aquí hay un asunto, la normalización de la obesidad y todo esto, probablemente hay una influencia
oscura acá que tiene que ver con la industria, esencialmente con la industria. O sea que es porque es sumamente rentable. Cuando miras en el fondo quién está digitando estas cosas, quién promueve esta cultura, no viene de una aceptación y de un amor por el prójimo y que no hacer sentir mal a las personas que estamos más obesos. No. Es directamente para, vamos a decir, sostener esta circunstancia. Entonces comemos cosas espantosas y seguimos comiendo, pero está bien, you go girl, ¿no? ¿Viste? La chica bien robustica, you go girl, vamos chica, y empoderarse, está muy bien, fantástico. Acá hay más de un jugador. Acá hay gente que está realmente queriendo digitar las cosas para que se siga. Bueno, yo te digo, es profundamente inmoral que estas cuestiones, porque los accionistas mayoritarios de todas estas compañías tienen dietista profesional propio, tienen un gimnasio en su oficina, siempre se exponen al sol, todos da la casualidad que madrugan y miran hacia el este. Ellos saben perfectamente. Ellos y ellas saben perfectamente cómo se obtiene salud porque lo tienen resuelto hace mucho, generacionalmente. Sin embargo, no tienen ningún problema en vendernos al resto de los mortales toda clase de horrores en todo sentido, que básicamente hacen nuestra vida espantosa. Y además, aquí viene el arco, digamos, que podemos conectarnos con fenómenos como, qué sé yo, drogas estrellas ahora como, qué sé yo, Ozempic y otras. Es muy interesante la ciencia detrás de eso, con los receptores, GLP-1 y todo este asunto. Nos interesa saber todo esto. Pero el asunto es que se vuelve otra vez un asunto, se vuelve otra vez un ciclo perverso donde, y esto lo ves en menor medida, lo ves en la industria veterinaria. La industria veterinaria es, ellos te lo dicen, hay mucho menos liabilities, pero ellos mismos te lo dicen, mira, esta comida tiende a producir tumores en los animalitos, en los perros y los gatos. Ellos te venden la comida y después te dicen, bueno, cuando vengas te tratamos de esta manera. Y hay todo un sistema. Y como el ciclo es tan corto, nos hemos dado cuenta que es así, que hay realmente, es una industria perversa donde te producen el problema y después tienen una solución para el problema que ellos mismos te crearon. Es una cosa tremenda. No sé si que lo hemos hablado antes. Novo Nordisk, la compañía que produjo Ozempic, sonadora estrella, la capitalización de mercado de Novo Nordisk es el 80% del Producto Bruto Interno del paisito donde vive esa compañía. O sea, es una cosa increíble. Curiosamente, el board de salud de ese país, que se me escapa, si es Finlandia, Noruega, no sé dónde está Novo Nordisk, lo podemos preguntar a Siri o a Alexa, no se pongan bravas, esencialmente no recomienda Ozempic. El board de salud de ese país no recomienda ejercicio, dieta, vitaminas, sol, sueño, etc. ¿Right? Algo te quiere decir. Entonces ahora es otra cosa. Se ha hecho de pronto, Robert Kennedy Jr. acaba de mostrar a todos que se acaba de pasar, están empujando en las instancias del Congreso, están empujando una ley que hace mandatorio a las compañías de salud, a las cobertoras de salud, recetar Ozempic. ¿Right? Con lo cual, de pronto, todo el mundo tiene derecho a Ozempic y entonces se vuelve, imagínate, y aquello, por supuesto, ¿quién tú crees que paga los estudios cientificosos, digo yo, ¿no? de todo esto? Es la razón por la que se ha deteriorado la calidad de la ciencia dramáticamente en los últimos 28 o 30 años, porque está fondeada por las propias personas, por los propios empresas que venden eso que estamos tratando de solucionar. Entonces es una locura, como el Lipitor y otras cosas que son así atroces engaños a la humanidad, verdaderos crímenes masivos, con un claro engaño, y como la cultura general es muy baja, o sea, yo le llamo asofía, hay ausencia de conocimiento científico, la gente no sabe distinguir entre las diferentes frases estadísticas, ¿no? Entonces, bueno, son fácilmente engañables, pero en el fondo lo que está son un montón de científicos corruptos, permitidos por políticos corruptos y con marketers corruptos. Esta esfera de corrupción, desde la FDA hasta todas las compañías, le llaman de revolving door, le llaman la puerta giratoria. Los oficiales de la FDA van a formar parte cuando salen de su carrera y tienen todo un Rolodex de contactos,
automáticamente van a ocupar un puesto en el board de la compañía tal y más cual, que ellos mismos se encargaron de legislar. Es como poner el ratón a cargo de cuidar el queso. Es el 80% de la financiación de la FDA proviene de las empresas de producción de medicamentos que la FDA debería regular. Ahora dime tú si eso va a conducir a la salud de la humanidad. Right? Lindo conflicto. Difícil. Sí, yo te comentaba el tema de la obesidad porque justamente quería sacar el tema de los Ozempic, bueno, y similares, obviamente hablamos de Ozempic porque es el más conocido, porque me da la sensación de que más que ser una ayuda, una posible solución, va a traer muchos más problemas a futuro, teniendo en cuenta de que, bueno, luego ves estudios de que el 40% probablemente se pierde en densidad ósea y masa muscular. Entonces, claro, siempre vas a terminar en un estado peor. Sí, y es insustentable porque la malnutrición que produce por la parálisis, no sé si la gente lo sabe, pero el mecanismo de acción es una paresia estomacal, o sea, una parálisis, literalmente una parálisis física del estómago. Y eso tiene mucho impacto en la absorción de nutrientes, micronutrientes, ¿no? Otro tanto como el bypass gástrico y todo esto. Entonces, y afecta también conductualmente en una medida, es muy interesante, es fascinante y espeluznante a la vez. El asunto es si nosotros podemos, o sea, si hay alguien que necesita una solución porque es muchísimo peor, por ejemplo, alguien no puede dormir y tiene una pésima calidad del sueño, ¿vale? En algún punto hay que ser una cura de sueño de algún tipo, porque es mucho menos tóxico usar, qué sé yo, diazepam o lo que fuere, durante un periodo para que esa persona no se caiga muerta. O sea, es mucho peor el efecto tóxico del insomnio sostenido que hacer una cura de sueño con un fármaco. ¿Esa es la solución de largo plazo? No lo es. Pero hay que sopesar, hay que tener sentido común. Primero detenemos la hecatombe. Los diuréticos y los betabloqueantes no son ni serán nunca la cura de la hipertensión, cuyo origen, hemos descubierto en nuestro laboratorio, es esencialmente mitocondrial. Es una reacción refleja compensatoria del cuerpo para aumentar la presión parcial de oxígeno en los tejidos cuando hay una baja del output de ATP en condiciones aeróbicas de ese tejido, de las mitocondrias. Sin embargo, si alguien tiene una crisis hipertensiva, está en 270 de presión sistólica, por favor, dale los fármacos que sea, los sacas de la crisis y después vemos cómo lo reparamos, ¿no? O sea, entendiendo que esto es así, que la medicina contemporánea es brillante, como no lo sospechábamos nunca en los siglos anteriores, para apagar fuegos agudos, ¿cuál sería la ruta más clara hacia, o sea, la solución genuina de esto es primero elevar el nivel de conciencia y conocimiento? Otra cosa crucial que hace a la salud es terminar de sanear la ciencia y la política. Porque por eso es tan importante este movimiento que está habiendo ahora, que es parte político, parte de salud, parte filosófico, religioso, todo esto, ¿no? Hemos perdido los lineamientos de todo. Entonces, ¿cómo yo hago para sanear la ciencia? Realmente está completamente empobrecida la ciencia. Además, ahora copian y pegan de todo, y más con la inteligencia artificial, los grandes modelos de lenguaje. La calidad de la ciencia es una reverenda porquería. Por eso mi dieta básica de estudios científicos son estudios anteriores a los años 80. Y a mí me encanta cómo lo hacen. En algunos casos he conseguido las fotos de los artículos, Linus Pauling, escritos a máquina. Es una cosa maravillosa cómo componen y cómo el razonamiento tiene que estar, y los materiales y métodos. David, yo no he podido replicar una serie de estudios. No los he podido replicar. Son irreplicables, estudios contemporáneos, simples, que se hacen con un contador hematológico, un cell counter y con algunos reactivos que se consiguen por correo. Experimentos sencillos que deberían ser replicables no lo son. Así que probablemente son falsos. La replicabilidad de un experimento es una de las condiciones de la veracidad en la ciencia. Los antiguos sí se pueden replicar. Tenemos un problema ahí. O sea, ha caído incluso la ética de los científicos, que ya está directamente en el mercado. Pueden ser comprados los científicos. Right? O sea, tenemos un montón de problemas. Lamento sonar por primera vez pesimista. Tú sabes que yo soy una fuerza del ánimo y el entusiasmo, pero viene medio bravo la cosa. ¿No crees que es poco ético que un profesional, porque la cantidad de profesionales de la salud y de la nutrición que están recetando Ozempic o similares es brutal? Y me da la impresión, yo obviamente sin ser profesional de la salud, pero me parece que es poco ético por parte de un profesional, teniendo en cuenta que muchos pacientes ni siquiera tienen sobrepeso, no tienen obesidad o no tienen obesidad mórbida, se pueden mover, pueden... Y claro, siempre la excusa es, bueno, David, es que no se van a adherir a la dieta. Y ya, ese es problema de quién, de él o tuyo.
si la solución no es el self-pity. Totalmente. Esto es totalmente inmoral, yo pienso. O sea, pero ahí el asunto es un asunto filosófico de la persona. La persona tiene que tomar una decisión, el profesional, una decisión a qué se va a dedicar. Si va a seguir por el sendero ancho y la puerta ancha, entonces una cita bíblica, o el sendero estrecho. ¿Okay? Y la puerta estrecha es difícil, es arduo. El camino, el más alto camino moral es difícil y complicado y espinoso. Y puede pasar por el hecho de que no te vayas de vacaciones donde querías, o que no tengas el título que querías, o el tenure en la universidad, pero cuando tienes, y bueno, mucha gente se insolventó en la más reciente estampida de salud. La escaramuza esta de COVID, muchísima gente se quedó en la nada, porque algunos de nosotros, pocos en relación con la mayoría, muchos no comprendían, algunos comprendían y se amedrentaron. Y los que comprendíamos y teníamos los riñones para decir lo que había que hacer, bueno, nos vinieron encima y eso cuesta. No es que no pasa sin pena ni gloria. Algunos nos mataron. La gente no sabe esto, pero muchos quedaron en el camino. Es muy sospechoso que de pronto tú tenías miedo de parecer conspiranoico. Aquí hay una conspiración. El creador, el descubridor del test de polimerasa, Kary Mullis, premio Nobel, de reacción en cadena de polimerasa, o PCR, curiosa, un hombre lleno de salud, un hombre lleno de vida, un surfer, tipo que sabía muchísimo, un hombre con muchos recursos, multimillonario, con muchos recursos de muchos sentidos, tipo que sabía más que tú y que yo de todas estas cosas. Y justo se vino a morir de una gripe en el 2019. Ese hombre no hubiera dejado que todo el mundo usara la PCR para diagnosticar una enfermedad inexistente, porque él sabía que no servía para eso. Él no hubiera dejado eso. Si el dueño no, el creador de la tecnología, se hubiera levantado, no, y justamente se vino a morir de una gripe. Un hombre joven, 60 y pico, ¿right? Con los recursos que tiene. Olvídate. Sabía de endovenosas de vitaminas, sabía de todo. Y otros muchos, ¿no? Que ya sabes que nos han cancelado, atacado mucho. Pero no lo digo con amargura, es un hecho. Yo soy responsable de eso. Yo no soy una víctima, yo soy 100% responsable de todo lo que me hicieron, porque yo lo hice a sabiendas. Pero es difícil, David, tomar esa decisión. Y algunas personas deciden, tengo que pagar las cuentas de mi familia, es un problema. Y después lo lamentan un poco, porque esto tiene karma, ¿eh? El karma funciona. El karma es real. ¿Okay? Entonces, quien escoge la vía cómoda, después tiene que rendir cuentas. Tarde o temprano rinde cuentas. Así que probablemente a los que escuchan esto y están en condiciones de hacer algo por la salud humana, aunque sea incómodo, hagan eso. Escojan el camino más difícil, pero más luminoso. Sugeriría. Una sugerencia. Mira, ¿por qué si estamos haciendo, yo alucino porque cuando veo cómo crían a los pollos que engordan para que luego te venden en el supermercado, o los cerdos, si estamos haciendo exactamente lo mismo, comiendo las mismas porquerías, viviendo encerrados bajo luces artificiales, prácticamente sin movernos, sedentarios, ¿cómo es posible que hay gente que espera un resultado distinto al que estamos viviendo? O sea, estamos terminando con obesidades, enfermedades que antes no tenían prevalencia, y la mayor parte de la población, obviamente yo tampoco me atrevo a decir porcentajes, pero la mayor parte de la población no lo ve. O sea, yo creo que personas como tú y como yo podemos llegar a estar sesgados, porque al final nos rodeamos con personas que medianamente tienen interés por la salud en general, la individual y la de la población. Pero luego tú sales a la calle y la gente no te pesca ni una. Sí, bueno, el mal, yo diría, el mal más visible de nuestro tiempo, en el fondo, es la inconsciencia. Y eso incluye una falta de conocimiento también. Como yo le digo a Sofía, ¿no? La falta de conocimiento científico. Así que esto equivale, para que la gente lo pueda dimensionar. El grueso de la población, ahora urbana, contemporánea, es analfabeta. En términos científicos, en lo que a la ciencia respecta, es analfabeta. Y los efectos y los perjuicios de no tener ninguna base de conocimiento científico, que es un modo, ¿qué es la ciencia? Es un modo especial, un recurso para encontrar la verdad, qué es y qué no es. Es una herramienta filosófica para discernir lo que es y distinguirlo de lo que no es, aunque aparezca ser. No tener ningún conocimiento, padecer de analfabetismo científico, es exactamente igual a ser analfabeto, no saber leer y escribir a principios del siglo XX. Así estamos de indefensos, ¿no? Y por supuesto pasa de todo.
te pasan cosas malas por accidente o por diseño. Cuando no sabes nada, no puedes dirimir, no puedes discernir nada. Y así es tan irracional como que la gente todavía anhela ganarse la lotería. Es más probable, probabilísticamente, es más probable que te mate un automóvil camino al kiosco para comprar el ticket de la lotería que te ganas la lotería. Esto es un hecho, lo que acabo de decir es matemático. ¿Right? Es mucho más probable. Entonces, en términos de manejo de riesgo, quédate en tu casa y anhela otra cosa y no compres el ticket de lotería porque ya sabes, ¿no? Así que, bueno, ese es el asunto. Yo pienso que el esfuerzo tendría que estar en el desarrollo y el despertar de la conciencia de alguna manera, que no es un problema nuevo. Los humanos estamos dormidos hace mucho y siempre hay en cada generación alguien que intenta ayudarnos a despertar. Una vez que se tiene eso, bueno, ¿cómo puedo hacer lo mejor posible a los madres, padres y hermanos, les digo, para tener una vida digna, de sentido, una vida de rigor, contribuir con la humanidad? Porque tenemos una deuda por nuestra existencia. Ustedes creen que no. Los jóvenes de la generación, give me, me deben todo. Es una generación que pareciera ser que tenemos derecho a todo y deber de nada. Eso no es así. Haga el caso al tío Ernesto. Y hay que preguntarse cómo puedo, en realidad, es un deber cuidar del cuerpo de la mejor manera posible. Habida cuenta de que es la herramienta que tengo para la manifestación de mi destino. Entonces, ahí es una cosa importante. Yo empezaría por ahí. Y dar con el ejemplo, ¿no? Predicar con el ejemplo. Esa es mi opinión. Y que probablemente estamos, bueno, creo que fue el año pasado que salió un estudio que hablaba de que estamos prácticamente viviendo sobre todo esas generaciones más jóvenes, son una de las generaciones más débiles de toda la historia de la humanidad, Sí. físicamente hablando. Sí, claramente. Sí, sí. Sin razón para ello, porque ha habido periodos de hambrunas y la gente estaba famélica, entonces había claramente, fallas generacionales en fuerza, en cociente de inteligencia y todas estas cosas, pero acá teniendo todo a la mano, realmente es increíble. La gente decía patatas de sofá, ¿no? Coach Potato. Couch potato, pero acá en realidad las papas son turgentes y duras. Acá es como una especie de gelatina de sofá. Es increíble. Nosotros hicimos, no sé si sabes esto, nosotros hicimos un pequeño estudio informal, lo publicamos igual, pero no peer-reviewed, es una publicación directa nuestra porque me vale. Es la revisión por los pares, uno de los grandes embustes, ¿no? Tengo una solución para eso, otro día le dedicamos una conversación a ello, para sanear la ciencia de una vez y por todas y hacerla transparente. Nosotros medimos esto en varias ciudades alfa del mundo de habla hispana, capitales. Y está a mitad. Lo que encontramos es que la fuerza del grip es la mitad, en el promedio, la mitad de la de los abuelos, o sea, de las personas de otras generaciones. Rescatando la data existe, cuál es la fuerza prensil, el grip strength, y también el eyaculado, o sea, la testosterona está a la mitad, la cantidad y calidad del espermatozoide en cada eyaculado está a la mitad de hace 3 generaciones, y la fuerza prensil también. O sea que somos, como decía la canción de los Beatles, somos la mitad de hombres que en esa época, ¿no? Half the man I used to be, ¿no? Somos la mitad de hombres que nuestros abuelos. Ouch. Esto no es, ¿no? Sí. Y además, tiene entonces la infertilidad al cuello, y como te decía, hay una clara disolución generacional del dimorfismo sexual. Los caracteres sexuales secundarios, que en nuestra especie son muy notables, hay otras especies que no. O sea, macho es macho y hembra es hembra, más allá de las inclinaciones o los deseos o los gustos, morfológicamente son discernibles. Por ejemplo, la distancia anogenital, o DAG, DAG, distancia anogenital, y viene acortándose por la exposición a cosas como la atracina, que está en todos los herbicidas y todo. O sea, estamos en una sopa química. Por eso decía que sospecho que es más lesiva incluso que la disrupción lumínica, porque esta no es postergado y después, y la demencia a los 60, no, esto es ahora. Esto es in útero, esto es al nacer, está en todas partes. Los disruptores neuroendocrinos están en todas partes, ¿no? Entonces, y es inmediatamente evidente, y esto es un riesgo existencial para la especie humana. ¿Está claro? O sea, la caída, la infertilidad, por una vía o por otra, decidida, planificada o químicamente inducida. La infertilidad es un riesgo específico, existencial para la especie humana. Es un riesgo existencial para la especie humana. No hay duda con eso. Estamos muy cerquita de realmente terminar nuestra vida acá, pero no como una explosión, como sospechábamos o temíamos, como una explosión nuclear o qué sé yo, sino como un whimper, ¿no? Nos apagamos, nos vamos a apagar como especie.
un panorama nada alentador. Para nada. Mira, yo sé que tú has sido bueno, en el pasado, yo creo que ahora también, igual tú corrígeme si me equivoco, un poco defensor de la dieta cetogénica, porque entiendo que tiene aplicaciones bueno, en algunas áreas que ya seguramente tú comentarás. Pero recientemente vi que publicaste en el blog Ketomanía, porque un poco fue lo que se vio hasta yo creo que hasta el año pasado, ahora mismo creo que ha bajado un poco la tendencia de esa necesidad imperante de que todos tenemos que hacer dieta cetogénica todo el tiempo. ¿Tiene sentido? O sea, entiendo que la dieta cetogénica es una estrategia, ya tú comentarás en qué casos, pero ¿cuáles serían o esos casos en los cuales sería interesante aplicar una dieta cetogénica en una persona, Bueno, ¿no? primero tenemos que definir, para que nuestro público esté, vamos a definirlo cuantitativamente, los que nos escuchan tienen que entender que en términos nuevamente, de la filosofía de la ciencia y del método científico, la primera cosa que hay que hacer es ponerse de acuerdo en el lenguaje. ¿Qué significan los términos? Déjame aclarar entonces, porque David y yo entendemos por dieta cetogénica algo que quizás tú que escuchas no tienes la misma idea. En nuestro contexto, por lo menos en nuestro laboratorio, una alimentación cetogénica neta, en latus sensus, el sentido literal, es una alimentación completamente desprovista de carbohidratos, conformada por 3 partes de grasa y una parte de proteína y disminuida en calorías. Vamos otra vez, completamente desprovista de carbohidratos, no es low carb, es zero carb, no carb, no carbohidratos. 3 partes de grasa, o sea, de 4 partes calóricas, 3 son de grasa y el resto es proteína, no es hiperproteica, es normoproteica o ligeramente hipo, desde la perspectiva del atleta, pero además tiene que estar ligera de calorías, o sea, ligeramente, el neto es ligeramente deficitario, o sea, hay un ligero déficit calórico, ligero o pronunciado. Solamente en esas condiciones, durante el tiempo suficiente, el organismo entra a una franca cetonemia, no cetonuria, no cetonas exhaladas, cetonuria, cetonas en sangre. Y esto es por encima de 4 o 5 milimoles por litro. Esto, más allá de lo que creas que has visto, los aparaticos estos tienen un gran margen de error, no son fiables, pero esto hace a unas glucemias en torno a 50 o 60 miligramos por decilitro y unas cetonemias por encima de 2 o 3 milimoles por litro. Bueno, si esa es la definición de alimentación cetogénica, no puede ser hecha todo el tiempo. By definition, porque si el requerimiento, después de tener no carbohidratos, más grasas y proteínas, es que yo tengo un ligero déficit calórico, yo no puedo correr con un déficit calórico eterno, porque me desaparezco, hay un punto donde me muero. Déficit quiere decir que yo ingreso menos calorías que las que egresan en términos del funcionamiento de los requerimientos calóricos diarios. Algunos de los presentes, mira, las calorías no existen. Oh, shut up. Por favor. Si no, explícale a los que hacemos bioenergética o a los clínicos, a las personas que están luchando por la vida de un paciente en condiciones de terapia intensiva, las calorías sí existen. Es lo mismo decir la temperatura no existe. No, la medicina no es toda temperatura, pero la temperatura es un factor importante, una métrica importante. Bien, los nutrientes, por supuesto, tienen un impacto extracalórico. O sea, los nutrientes no solo aportan combustible, ¿verdad? El valor metabólico y el valor anabólico y el valor constructivo de los nutrientes es muy importante. Bueno, fantástico. Entonces, yo puedo hacer, la primera definición que se extrae de acá es que yo puedo usar esta herramienta, esta restricción cetogénica, vamos a llamarle, restricción cetogénica, o dieta no glucogénica hipocalórica, que finalmente conduce a la cetonemia pronunciada, a una marcada cetonemia, donde las cetonas, el betiloxibutirato pasan a ser el combustible dominante, que no es lo mismo que lo que ustedes hacen en intermitente y no sé cuánto, y low carb. Anyways, no que no tenga valor, es decir, que no es lo que yo estoy hablando. Y en ese sentido, hay 2 grandes categorías de enfermedades que hemos tratado con éxito desde los años 90 para acá. Mi encuentro con esto fue en 1991, uno de mis mentores, Marcos Díaz Mastelari, un médico fabuloso, recientemente fallecido, me enseñó que había una cosa llamada ketogenic diet, para la epilepsia de gran mal refractaria a los medicamentos. Y como estábamos en un centro de restauración neurológica allá en Cuba, nos dimos a la tarea de eso y yo me puso a capitanear. A mí que no tenía ni un solo título, tenía menos títulos que ahora, que no tengo ninguno. Imagínate tú, yo era ferozmente independiente, pero este médico fue mi tutor, ¿no? Y me cuidó. Me puso a dirigir eso extrañamente. Estábamos flojos de personal, se ve. Y entonces ahí vi que es una herramienta muy poderosa que francamente disminuía, ahí sí lo he medido, 90 y pico %, los seizures, ¿cómo se llama? Las ataques epilépticos. Right?
mientras podían mantenerlo. Todo un asunto, sobre todo en los niños, un asunto muy difícil sostener una dieta esencialmente contenida en grasas, que fuera pulsátil, etc. Bueno, el otro punto que después vimos, es una cosa que hicimos nosotros ya hace 20 y pico de años, mi laboratorio es uno de los pioneros en la transposición de la dieta cetogénica de neurología clásica al tratamiento clínico del cáncer. El laboratorio Thomas Seyfried lo hizo también, pero básicamente es biológico, es en ratoncitos. Lo hicimos in homo, la especie, no in vitro, no in vivo, in homo, en nuestra especie. Entonces, y eso lo usamos como contexto, no como la cura en sí, que es lo que Seyfried ha sostenido siempre, que esta es la solución del cáncer, no ha sido suficiente. Es muy diferente en los ratones. Los modelos, para que la gente entienda, el modelo murino o de roedores de cáncer son implantes y otro tipo de cuestiones y se comportan completamente diferentes. Además, la tasa metabólica del ratón es 70 veces más alta que la nuestra. 70 veces, 7000%. Entonces, es muy diferente cómo funciona. Nosotros lo usamos, la restricción cetogénica, como el contexto para otras intervenciones que no viene a cuento hoy, que son la inhibición competitiva con otras sustancias endovenosas, etc. Así que es una herramienta, yo sé que es una respuesta muy larga, sobre que me fui muy lejos, pero es necesario establecer las bases. Sí. La restricción cetogénica es una herramienta formidable para el tratamiento de esas patologías que dije, neurológicas, incluso infecciosas también. Hay una razón. Y oncológicas, ¿no? Las infecciosas es raro porque sucede, pero es muy fácil de entender para la audiencia. ¿Cuál es el medio de cultivo? Cuando nosotros hacemos un hemocultivo, un urocultivo, el cultivo consiste en poner un frotis del paciente en una plaquita de Petri que tiene agar-agar o tiene un medio de cultivo adecuado con glucosa. ¿Sí? Entonces, si no hay nutrientes, no hay cultivo, no hay progresión bacteriana. Entonces, ¿qué pasa cuando yo pierdo el apetito o lo que fuere, cuando una infección aguda bacteriana o viral? Se produce una cetosis que no es sostenible, ¿vale? Porque es a expensas de mi reserva calórica fundamental, mi reserva esplácnica y somática, pero momentáneamente hace que no puedan progresar las bacterias y no invadan los tejidos y que no hay una bacteriemia, que no invadan la sangre. Así que tiene ese uso también la dieta cetogénica como adyuvante del tramento de las infecciones oportunistas. Te pregunto esto porque no hace mucho, hace un par de semanas me conseguía a una pareja de chicos en el ascensor allá en Santiago de Chile. Y claro, claramente la chica tenía cáncer, estaba en tratamiento, ya había perdido el cabello. Y Ernesto, o sea, el chico traía una botella de Coca-Cola en la mano y la chica una bolsa de pan. Claro. ¿Por qué no se habla de esto si es una herramienta? Yo entiendo lo que tú comentas no es la solución, pero es una herramienta para una persona que está carente de herramientas, seguramente. Sí, mira, bueno, esto como te dije, nosotros hemos luchado con esto. Ahora no es nada, tú no sabes lo que era. Ahora casi eres un bicho raro si no lo haces. O sea, digamos, ahora es un vegestorio, lo que llaman un oncosaurio, ¿no? Que está lleno de todos lados. Pero eso ahora es concebible porque hay mucha literatura. Cuando yo arranqué en esto, nosotros fuimos uno de los contribuyentes iniciales a esto, no se conocía para nada. No había, y de hecho era una especie de anatema decir esto, en particular en el entorno clínico, porque la audiencia tiene que saber que uno de los problemas serios del cáncer, responsable de una gran parte de la mortalidad, no es la progresión tumoral, sino la emaciación. Se produce una caquexia pronunciada y el sujeto básicamente se apaga. No es que el tumor crece y aprieta una estructura vital, es que la persona se consume. Entonces, desesperados por esto, hay que ser justos en este aspecto, sin conocer algo mejor, el oncólogo clínico se ve desesperado porque el paciente se está desapareciendo ante su vista y entonces le da... ¿Qué conoce el médico? Bueno, darle más calorías, azúcares, postres, helados, gelatina para contrastar. Paradójicamente eso acelera la caquexia, acelera la progresión tumoral, porque hay un desbalance, tú sabes, la cuestión de la fermentación no es blanco y negro, como la gente cree. O sea, la gente que no tiene formación sólida instrumental en laboratorio y no entiende lo que está escuchando, piensa que el cáncer, las células cancerosas fermentan y no, el oxígeno no... Wait a minute. Hay un gradiente. Estos trabajos han sido brillantes hechos, instrumentales por Otto Warburg y otros muchos, nuestro propio laboratorio. Y hay un gradiente, entonces y las poblaciones tumorales son heterogéneas. Entonces, bueno, es muchísimo más complejo en humanos. Esto me gustaría, tenemos amigos en común, Thomas y yo, Seyfried y yo, como Dominique D'Agostino y otros, y esta es una conversación que tenemos que tener. Pero él ha hecho una labor
muy digna, yo pienso, y básicamente sus libros se conocen. Yo publiqué mucho antes que él, años antes que él, pero sus libros se conocen mucho más porque vive en Estados Unidos, lo hizo mucho mejor. Por suerte, ¿no? Yo no pienso que se deba, es una cuestión de, respondiendo a tu pregunta, de distribución de la información. Por eso es tan importante la labor de comunicadores como nosotros, básicamente como tú, que eres un comunicador neto de estas cuestiones, porque han contribuido por una vía insospechada que yo no tenía a disposición en los años 90 y 2000, que es social media, a la distribución de la información que se ha diseminado, y entonces la gente ha empezado a demandar estas cosas. Y los médicos de las nuevas generaciones dicen, oh, wait a minute, acá hay una cosa que genuinamente puedo usar para mejorar la situación de mis pacientes. Cualquier persona que esté en oncología, con un mínimo de decencia, salvo que ya esté metido en la maquinaria corrupta de tener parte de vender quimioterapia, que todo eso existe, eso es un hecho, me da muchísima pena, pero es así. Si no, no se entiende que se siga produciendo esto. Cualquier persona que lleva una década en la oncología, que empezó con, dice, vamos a cambiar esto, voy a contribuir a cambiar el sistema desde adentro, voy a poner mi aporte, empieza una suerte de desesperación, porque ve las circunstancias, ¿right? Ve lo que hay. Wow, esto está bravo. Las drogas esencialmente son las mismas, right? De los que le dieron. La gente me ha dicho, eso mismo le dieron a mi papá. Wow, o sea, generacionalmente siguen siendo las mismas. Y entonces el problema que tenemos es que o te vuelves un cínico, si vayan así, nada, esto es una porquería, no existe, lo que hay es esto, validado es esto, o te defraudas completamente. Entonces no hay una posición intermedia. Y la mayoría de los profesionales siguen ahí medio desencantados y hacen lo que pueden, porque también si no le mandas al paciente lo que dice el plan médico obligatorio, tú eres responsable, you're liable. Entonces hay un problema, la persona adopta una actitud defensiva, hay que entenderlo. O sea, lo otro que le queda es salir de la profesión, que mucha gente lo hace, no mucha gente, algunos lo hacen. Entonces tenemos un problema ahí, y yo creo que eso que tuviste en un ascensor no es ni una fracción de lo que yo veía 30 años atrás en un ascensor. O sea, directamente venoclisis de glucosa. Venoclisis. El paciente oncológico venía con un suero de glucosa para subir el pool calórico porque la persona se está emaciando delante de tu cara. O sea que era mucho peor antes que eso. Hay mucho trabajo por hacer. Estamos en una coyuntura difícil. Aprobar una nueva droga, una cosa contra el cáncer, requiere entre 800 y 1.000 millones de dólares y entre 12 y 15 años de pruebas que sí, que no, que viene que ver. Esto es así para todas las nuevas drogas. Apenas un 5% de las nuevas drogas presentadas en estudios clínicos se aprueban en la FDA. O sea que el ratio de fallo es 95%. ¿Viste todo el dinero que está? Imagínate que sean 100 drogas que se prueban en un quinquenio. Cada una costó 900 millones de dólares en promedio de testear. Y de esas, 95 por 900 millones no se aprueban. O sea, es una masa enorme de dinero que podríamos estar usando en otra parte, genuinamente. Con cambios simples, digamos, simplemente optimizar las cosas que nuestro laboratorio descubrió, la terapia metabólica de los tumores sólidos y digamos, inhibición competitiva con análogos estructurales de la glutamina, de la glucosa, del piruvato. Es nuestro descubrimiento directo in homo. Esas cosas optimizarían 200% cualquier tratamiento oncológico de cualquier hospital del mundo. 200%, eso equivale en muchos casos a la resolución completa o la oncostasis, que es una cosa que tuve que inventar ese término porque no existía. La gente o se curaba o se moría. La mayor parte de las veces el segundo. O sea, ahora puedes convivir con la patología medio que indefinidamente y eso le llamamos oncostasis, ¿no? O sea, puedes terminar conviviendo con el sí, tumor, sí, por supuesto, sí. Algunas cosas son lo que decimos en Cuba, el mango bajito, ¿no? The low hanging fruit. Y hay cosas que son elementales. 1/3 de la mortalidad por cáncer, ¿sabes qué es? Falla cardíaca. No progresión tumoral. 1/3 de los pacientes oncológicos mueren de falla cardíaca, usualmente inducida por la quimioterapia o por la misma patología, en particular más allá de los 65 años. Y después, otra importante parte, un 20%, son infecciones, sepsis. Todo eso se podría evitar perfectamente. Bueno, está la indefensión inmune por las drogas que son mielotóxicas, mielosupresoras, está a la orden del día. Otro problema serio que vamos a tener, David, serio, es la emergencia de un patógeno, de un superbug. Es una superbacteria resistente a toda medicación conocida. Esto está a la puerta de la esquina. Está portas ahí. A la vuelta de la esquina. Ya esto viene, la eficacia antibiótica viene bajando predeciblemente en una curva lineal desde los años 80. Esto no es nuevo. Y estamos al toque.
Entonces, ¿cómo se hace para la trasplantología o para la oncología? Si no hay hasta ahora estamos con los antibióticos. Los antibióticos cada vez funcionan menos. Y va a haber pronto una o varias bacterias, una Escherichia, una Salmonella, que no responden a ninguna medicación. O sea que en términos de control de las infecciones, azote de la humanidad de varios millones de años, vamos a estar igual que antes de 1930. O peor. Hay cosas, la asepsia y otro tipo de cosas que pueden solucionarnos, pero y tenemos algunas cosas, perdón, posibles, como las endovenosas de micronutrientes, etcétera, que cambian el cuadro completamente. Pero todo eso está por pasar. Yo pensaba que en los años 40 de este siglo, yo creo que ahora está a la vuelta de la esquina, ¿no? Se aceleró. Tú has hablado algo de optimización y yo sí me he dado cuenta que veo en muchas personas que en vez de dirigirse a solucionar el problema de base, de cambiar todo el estilo de vida y el entorno que los ha enfermado, están buscando de repente atajos, bueno, porque a lo que quiero llegar, el azul de metileno. Sé que está como muy de moda, pero yo creo que esa persona porque me he metido a leer los comentarios en posts como tuyos, como de distintos profesionales, gente que busca un atajo cuando realmente debería tener una lista, por lo menos de 100 cosas que deberían estar haciendo antes de estar pensando en ese azul de metileno. Entonces, porque me da la sensación de que esta tendencia a la optimización es muy interesante porque obviamente tiene muchos beneficios, pero la gente no se está encargando de primero resolver el problema de base antes de pensar en ese tipo de estrategias para optimizar. Buena observación. Sí, mira, aquí la más rápida, digamos, visión de esto es cuáles son las enfermedades carenciales. Esto fue una brutal innovación en medicina. Las enfermedades carenciales, una corta lista que los médicos conocen, gracias por estar ahí los médicos presentes, escorbuto, beriberi, pelagra, anencefalia, se deben específicamente a la falta de un nutriente en particular, raquitismo, por ejemplo, vitamina D, anencefalia es folato, beriberi es la vitamina B1, pelagra, la enfermedad de las 3D, dermatitis, diarrea, demencia, es la vitamina B3, el escorbuto es la vitamina C, etc. Esas fueron enfermedades mortales. El bocio, por ejemplo, por falta de yodo, mortales enfermedades, terminan siendo mortales. En algunos casos, rápidamente mortales. Y su única solución es poner el micronutriente que falta. Lo primero que yo haría como super hack para los que nos escuchan es decir, ok, fantástico, ¿cómo estoy en términos de la batería de nutrientes esenciales que me sostienen con vida? Y esencial no quiere decir importante. Todos los nutrientes son importantes, los esenciales y no esenciales. Esenciales quiere decir en nutrición que yo no lo puedo fabricar por mí mismo, sino que tengo que importarlo de afuera. Pero la glutamina no es esencial, el glutámico no es esencial porque tú puedes fabricar, si tienes glutamato, puedes fabricar glutamina con un proceso de aminación. Ok, good. No es que no sea buena, no es que no tenga que tomar, no es que no sea buena en la dieta, es que no es esencial en el sentido de que yo lo puedo fabricar. Entonces me puedo recostar. Si no tienes vitamina C, B1, B3, folato, B12, yodo, básicamente cae muerto. Entonces el primer super hack es cómo repongo una batería de micronutrientes esenciales en una cantidad suficiente para suplir mis necesidades, las necesidades normales, que el grueso de la población tiene, el 85% de los humanos tienen, en la curva de distribución normal, más las probables falencias que mi genoma tiene, o mi sistema, o mi ambiente, que van más allá de la dosis diaria recomendada. Esto es un uso ya metanutricional de esta sustancia. Entonces tengo que subir la cantidad por un orden de magnitud. La más segura y costo efectiva intervención de salud que se puede hacer es dar un paquete micronutricional donde tenga todos los nutrientes esenciales en un orden de magnitud más grande que la DDR. Esa es yo te diría que una de la más discernible aporte de nuestro laboratorio ha sido estos 30 años batallar porque la gente tome un megavitamínico. De hecho, nosotros acuñamos el término megavitamin porque es todos los nutrientes, el espectro completo nutricional en dosis que sobrepasan la DDR por un orden de magnitud o más. Right? Factor de 10, un orden de magnitud. Así que bueno, y entonces después lo que tú quieras. Después que si pongo el masajeador de no sé qué, o el ionizador, el agua con hidrógeno, por favor, o digamos, la gente está todo tirado con unos problemas terribles, con 300 de glucemia, y voy a tomar un poquito de azul de metileno. Todo esto se puede hacer, es interesante.
no antes de poner un colchón nutricional que me da el buoyancy, como se dice, el impulso hacia arriba, la flotación vital que necesito. No hay droga que te cure de escorbuto. La vitamina C solo lo hace. No hay droga que te cure de beriberi o pelagra. Solamente te curas con B3 o con B1. No hay droga que te resuelva el raquitismo. El raquitismo tiene dos variantes. En la infancia, cuando están formando los huesos, la falta de vitamina D, de colecalciferol, el raquitismo te produce unas deformaciones óseas tremendas, visibles. Todavía hoy se puede ver esto. Durante la gestación. No, en la infancia. Directamente okay. en la infancia. En la gestación hace falta que los huesos sean como de goma porque tiene que aquello salir por el canal de parto, está muy bien. Además no hay una función, dado que el embrión flota en el amnios, no hay una función estructural de los huesos todavía. Sí una función medular de producción de células, pero no, o sea, hematopoyética, pero no estructural. Cuando sales y empiezas a caminar, en todo el periodo ese, hasta los 7, hasta la formación, hasta el cierre de las epífisis de los huesos largos, tipo a los 15, ahí es súper importante. Ok, que tú y yo estamos ya formados con los huesos grandotes. ¿Y cuál es el rol de la vitamina D? Es inmunológico, es cerebral, es sexual, es hormonal, quiero decir. Hormonas sexuales. Ok, entonces hay un raquitismo inmunológico, si se quiere, un raquitismo endocrinológico por la falta crónica de vitamina D de la población actual. O sea, que hasta que no resolvamos todos esos problemas, por favor no me vengan a hablar de biohacks y todo este rollo, la base tiene que estar. Es como ponerme a hacer ventanas, doble vidrio acústico resistente en una casa que no tiene cimientos. ¿Okay? Ojalá que esto sirva. Te quería preguntar algo, ya esto es una duda personal, con el tema de la suplementación de vitamina D, teniendo en cuenta que es algo que, bueno, a través obviamente de la exposición solar, etcétera, pero es una producción endógena, ¿no crees que puede regular a la baja el cuerpo humano si estamos constantemente suplementando vitamina D de forma externa? No, porque la producción de vitamina D, en realidad no hay producción interna de vitamina D, es la definición misma de esencialidad en nutrición. Lo que hay es una serie de procesos de activación, calcidiol en calcitriol, pero yo tengo el esqueleto, lo tengo que tener, o sea, la sustancia matriz, la materia prima, como se dice en latín, la tengo que tener. Entonces, o viene del sol y la materia prima se hace entre los rayos ultravioletas y el colesterol, que tiene que preexistir, una de las razones para tener colesterol de buena calidad abundante, o tengo que comerlo. Mis amigos esquimales no ven sol nunca. Lo siento por Carlitos Tro, pero mis amigos, yo vivía ahí y el sol se asomaba, no que salía, se asomaba a las 10 y se desasomaba a las 3 de la tarde. O sea que el resto, y a veces hay 6 meses de oscuridad. Entonces, ¿de dónde demonios venía la vitamina D y esa robusta salud de los esquimales? De comer la vitamina D y C y B3 y B1 de los tejidos de los animales que recién cazaron, ¿no? Así que sí, tiene que venir de algún lado, tiene que venir, por supuesto. Después, si tenemos la maravilla de tener el sol, que es una influencia maravillosa, un paquete de información, nosotros sospechamos ya hace décadas que hay varios fotometabolitos que no son la vitamina D. Porque es muy extraño. ¿Por qué? No sé si te fijaste, la estructura del grupo hemo, que es la hemoglobina, la estructura molecular, esa maqueta, es exactamente igual a la de la clorofila. Oye, exactamente igual a la de la cobalamina, por cierto, a la vitamina B12. O sea que el armazón molecular del grupo hemo, que transporta oxígeno, de la hemoglobina, quiero decir, de la cobalamina, vitamina B12, que produce efectos increíbles en el cuerpo, tiene muchos roles biológicos, y de la clorofila, que transforma sol en energía solar en energía química, es la misma, salvo que en el grupo hemo tiene un átomo de hierro, en la clorofila tiene un átomo de magnesio, y en la vitamina B12 tiene un átomo de cobalto, que se llama cobalamina, ¿no? Ok. No me fastidien, yo sé cómo opera la naturaleza porque vengo toda mi vida estudiándolo. Es muy llamativo que sean las mismas estructuras moleculares y nos preguntamos, es una duda mía de hace muchos años, no he podido instrumentarlo porque no tengo los recursos y probablemente el expertise técnico para hacerlo, tendría que aliarme con otros. No sé lo suficiente de ciertas áreas de la ciencia, porque como soy autodidacta he podido hacer lo que he podido hacer, no todo, pero es muy probable que el grupo hemo de la hemoglobina pueda hacer algo con la luz solar que no tiene que ver con la producción de vitamina D en la piel a partir del colesterol. Entonces yo pienso que hay una exposición, y si tú te fijas, si miras al sol, ¿no? Tú ves que estas membranas interdigitales,
tú ves cada como naranja, o sea, el sol, la piel es translúcida. Y el sol atraviesa esto y de alguna manera te das un baño de sol. Si te das un baño de sol de suficiente duración y con la sangre moviéndose rápido, es muy probable que haya un baño, o sea, que irradies la sangre, irradies el grupo hemo dentro de la hemoglobina de un paquete de informaciones lumínicas que es muy interesante, del cual sabemos poco y nada, francamente, ¿no? Eso es a juzgar el éxito multigeneracional de los Inuit, de los esquimales, de los Yupik y todos estos pueblos del Ártico, del otro lado, del lado ruso también. Se puede vivir durante muchas generaciones, muchos miles de años. Ellos pasaron 42.000 años ahí arriba. Ellos no se enteraron que acabó la cuarta glaciación. Decían, el lema de ellos, ya se me olvida cómo se dice en Inuktitut, pero es nuestra tierra, nuestra fuerza. O sea, nuestra tierra es nuestra fuerza. Ellos adoran estar ahí. Sin luz, con un frío tremendo, con condiciones súper difíciles, pero te atrapa. El norte es atrapante. Así que bueno, hay cosas a dilucidar todavía. Pero la vitamina D claramente es una de las más fáciles es una de las más fáciles fundamentos de la salud. Fundamentos directamente. ¿Qué tanto tú crees que nos falta todavía como para conocer? Te lo pregunto porque vi un Reels tuyo hace poco donde hablas de que no venimos con manual. Y ciertamente, o sea, lo estamos haciendo bastante mal. Yo creo que en algún momento, independientemente de lo que crea cada uno en universo, Dios, llámese como se llame, nos dieron un cuerpo y nuestro trabajo era cuidarlo y lo estamos haciendo fatal. Pero no venimos con un manual. Yeah. Bueno, ahí detrás de esto, quizás tengo que desmontarlo, porque detrás de lo que estás diciendo percibo hay una filosofía peculiar, porque tú estás hablando de que existe un rol para la humanidad, existe un rol para ti, David, como individuo, y hay un papel que estás llamado a jugar, hay un destino, si se quiere, para ti. Adhiero a ello, me parece muy emocionante incluso. Si es así, si tú que estás ahí viendo esto coincides en que hay un rol para ti, entonces es un deber honrar y usar adecuadamente la máquina humana que nos han dado. Para eso el conocimiento científico y la tradición oral de la humanidad, donde hay cosas que vienen de generación en generación, esto se hace así, esto no se hace así, no hagas tal cosa muchacho, no te expongas a no sé qué, ¿no? Como los cuidados del cuerpo, algunos ridículos y otros reales, son muy importantes para el uso de esta máquina, ¿no? Yo pienso que un rol nuestro, colectivo, de los comunicadores como tú, o gente que hace, trata de hacer ciencias básicas o estudios clínicos, un rol importante es tratar de conseguir esta suerte de manual, pero tiene que tener, o sea, manual de uso de la máquina humana, ¿no? El manual del usuario de la máquina humana. Pero tiene que tener, lo que falta y lo que estoy tratando de poner ahí es cuáles son las prioridades. Porque la gente está hablando de cosas de lo más esotéricas, es decir, largas discusiones acerca de si uso la sal céltica o la sal del Himalaya o sal de aquí, right? Sal de aquí, por favor. U otras muchas cuestiones que son, francamente, en la larga cola, ¿no? Son apenas el 0.02% de las influencias que tenemos que resolver. El grueso de las influencias, el 80 y pico por ciento, ahí sí, de lo que nos mata, requiere cierto uso adecuado de la máquina humana para el cual no aprendemos nada. Nada, de hecho. Ni en la escuela, ni después, y al contrario, hemos estado recibiendo informaciones equivocadas. Agarre el aparato eléctrico, desnúdese los pies, póngase en el agua, conéctelo y mientras tanto cuando te toque, te dan las instrucciones incorrectas. No comas grasa, no te pongas al sol, trata de no... Toda la vida, le dije a mi médico que tenía bursitis y ¿qué me hizo? Me puso el brazo en cabestrillo, reposo, inmovilización. Me está fastidiando precisamente las terapias que concebimos ahora como lo más elemental, el movimiento, por ejemplo, restablecer el rango de movimiento articular, mover la sangre, etc. La aferencia nerviosa, ¿no? Es lo contrario, ¿no? Entonces, más inmóviles, más oscuros, más gordos y más malnutridos. Es increíble. Los hospitales son una máquina de malnutrición. Estar en un hospital, estar sometido a la dieta de un hospital, que significa estar en un lugar frío, oscuro, mal ventilado y malnutrido desde del día 1. De inmediato resiente las reservas, las magras reservas nutricionales del sujeto. Con lo cual terminas en un ventilador, por supuesto. Así que bueno, me fui un poco lejos, me habías preguntado sobre el manual de la máquina humana. Bueno, estamos construyéndolo. Lo que quiero que rescate nuestra audiencia de ello es que hay
de acuerdo con un principio general conocido como ley de Pareto, Wilfredo Pareto, un economista brillante, tendrían que estar prestando atención ustedes a una fracción pequeña del acervo cultural, de todo lo que decimos nosotros, una fracción pequeña que les va a dar el mayor grado de retorno, la más alta tasa de retorno. O sea, el 20% de las cosas que puedes hacer te va a dar el 80% de los resultados que son obtenibles por esta vía. Así que estamos en eso, estamos tratando de, ya que hayan llegado hasta acá, es significativo, ¿no? Muy agradecido, Ernesto, por esta Un gusto, oportunidad, como hermano. siempre. Y muchísimas gracias por toda la información de valor.